Al abrir tu palabra, oh Dios, ayúdanos, Señor. Esta noche, permite que podamos abrir nuestro corazón, oh Dios, para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por esta semana que tú nos has dado. Gracias, Señor, por cada bendición que hemos recibido de parte tuya, Señor. Gracias. Has estado con nosotros, Señor. Has sido misericordia, nos has mostrado tu gracia. Gracias, porque si tú no estuvieras con nosotros, ni siquiera estuviéramos vivos, Padre. Pero gracias, Señor. Gracias por todo. En esta noche, una vez más, Señor, ayúdanos, Padre. Permite que podamos entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Esto es algo muy importante que, Señor, tú quieres dejar en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre. Gracias. Gracias, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 4. Y vamos a ver ahora del versículo 17 al 25. Pero vamos también a ver otros versículos, así que si usted trajo su Biblia, vamos a usar esta noche las Biblias. Esta noche, hermanos, vamos a hablar de cómo recibir un milagro. Cómo creerle a Dios para obtener un milagro. Y vamos a continuar viendo la vida de Abraham. Como dije hace 8 días, hermanos, Pablo era un maestro en la enseñanza. Exponía un punto y luego lo ilustraba. Por ejemplo, en Romanos 3:28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Luego, en este capítulo 4, da un ejemplo del hombre mayor de fe que jamás haya vivido, Abraham. O sea que es un modelo de fe para nosotros. Hermano, la fe es tan esencial para la vida cristiana que Pablo dedica todo este capítulo hablando de ella, usando a Abraham como ejemplo. Entonces, antes de entrar a esta parte, quisiera que consideremos algunos otros versículos acerca de la fe. Hermano, la palabra fe o creer se usa casi 500 veces en el Nuevo Testamento. Hay más de 60 citas en el libro de Romanos con respecto a creer o incredulidad. Entonces, hermanos, al considerar este pasaje de cómo creerle a Dios para obtener un milagro, sería bueno mirar otros versículos que ilustran la idea. Por ejemplo, en Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, fe es la manera de agradar a Dios. Dios dice aquí, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que aprender a vivir por fe, porque así es como agradamos a Dios. Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a explicar más esto, pero Dios, hermanos, espera que dependamos de Él en todo. Todo lo que no es de fe, dice, es pecado. Luego en Mateo 9:29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. O sea, según tu fe es hecho. Hermanos, miren, la fe determina lo que Dios puede hacer en nuestra vida. O sea, en otras palabras, tú puedes escoger la cantidad de bendición, la cantidad de poder que quieras en tu vida. Dice: conforme a vuestra fe, según tu fe. Se dice que hay más de 7,000 promesas en las Escrituras que nosotros podemos tener, y todo es conforme a vuestra fe. En el libro de Mateo capítulo 17, verso 20, hay un evento, ¿verdad?, cuando los discípulos
de Jesús no pueden no pueden sanar, no pueden ayudar a un muchacho lunático. Entonces ellos vienen a él y le preguntaron por qué no pudieron hacerlo. Y en el capítulo 17, verso 20 de Mateo dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí y se pasará, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. O sea que nada es imposible para el que cree. La fe resuelve los problemas imposibles, disminuye el problema a un tamaño manejable. Nada es imposible para el que cree. Mateo 21, 22 dice: y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. O sea, la condición para la oración contestada es creer. O sea, es la clave para la oración contestada. Si no crees que vas a recibirlo, pues mejor no lo pidas. Creer es una de las condiciones para la oración contestada. Y en Juan 14, del 12 al 13, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Hermanos, este es uno de los versículos más asombrosos en toda la Biblia. Hermanos, aquí dice que la fe es la base de los milagros. Jesús dice que al que cree, el que cree hará cosas que Él hace. Eso es algo tremendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si pensamos algunas de las cosas que hizo Jesús, por ejemplo, Él dio de comer a 5,000 personas. No sé si alguna vez tú has dado de comer a 5,000 personas. Él anduvo sobre el agua. No sé si alguien aquí ha caminado sobre el agua. Pero Jesús dijo: el que cree hará las cosas que hago. Entonces, mientras oramos, veremos contestaciones a esas oraciones. Y el verso 13 de ese capítulo dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. O sea que dice: y mayores cosas. ¿Cómo es que podríamos hacer mayores cosas? Bueno, a través de la oración, a través de la fe. Romanos 1:17: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Ese es otro también tremendo verso. O sea, desde el primer capítulo hasta el último, Pablo habla de la fe. Al principio, en la mitad y al final se menciona la fe. Entonces vamos a entrar en esta noche en nuestro pasaje, Romanos 4, del 17 al 25, y vamos a empezar definiendo lo que es un milagro. ¿Qué es un milagro? Y aquí en el versículo 17, hermanos, tenemos la respuesta. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. O sea que esas dos frases hablan de dos tipos de milagros que hace Dios. El primero es el que da vida a algo muerto. Dice: el cual da vida a los muertos. Dios, hermanos, es especialista en vivificar lo que está muerto. O sea, lo hace físicamente al restaurar la salud. La salud es la restauración de la vida física. Y lo hace emocionalmente también al restaurar una relación muerta puede ser restaurada. Y lo hace también espiritualmente. Cuando Dios da vida a una persona, a una iglesia, a un grupo de gente, nosotros llamamos a eso avivamiento. Dios da vida a algo muerto. Ahora, el segundo tipo de milagro es cuando Dios crea algo de la nada. Dice: llama las cosas que son como si fuesen. Dios, hermanos, crea algo de la nada. Hay una versión que dice: Él llama a la existencia lo que no existe. En Génesis capítulo 1 hay una frase que se repite muchas veces: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. O sea, todo lo que Dios dice pasa. O sea, este es el poder de la palabra de Dios. Dios trae algo a la existencia solo con hablarlo. O sea, es lo que dice aquí en Romanos. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Y cuando Dios habla,
llega a ser realidad. En el momento que lo habla, ya es realidad. O sea que así es el poder de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios hace dos tipos de milagros. Él resucita algo muerto, o sea, le da vida nueva, y crea algo de la nada. Entonces vamos a ver la aplicación práctica de esto en los versos que vamos a estudiar esta noche. Versos 18 al 22 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza, o sea, se refiere a Abraham, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Hermanos, estos versos resumen lo que ocuparon 10 capítulos en el libro de Génesis, o sea, desde el capítulo 12 hasta el 22. Entonces, el tema principal de esta noche es cómo recibir un milagro. Ahora, ¿cómo nos prepara Dios para un milagro? Quiero que miremos esto de forma detallada, porque Abraham no es solo el padre de la fe, sino que es el modelo de lo que comúnmente se conoce como las fases o etapas de la fe. O sea, cuando Dios hace un milagro en nuestra vida, muchas veces nos lleva por ciertas etapas en preparación para hacer ese milagro. Y Abraham es un ejemplo clave de esas fases o etapas de la fe. Entonces, estas son las etapas de la fe. Ahora quiero, hermano, que si usted trae su Biblia, vaya a Génesis 12, porque ahí está la base de lo que vamos a estar hablando. Después, lógicamente, volvemos a Romanos, pero en Génesis 12 vemos cómo empezó Dios su obra de fe en Abraham. Génesis 12, 1 al 3 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, cuando Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida, empieza con un sueño. Apunta esto, un sueño. Dios nos da un sueño, una visión, una meta, una idea, algo que captura tu atención, una promesa. Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una tierra y te voy a hacer una nación grande. O sea que le dio una promesa. Entonces la fase número 1 es: Dios te da un sueño. O sea, cada milagro empieza con una visión, un sueño, una idea, una meta, un pensamiento hermoso, una promesa de Dios. Para ese entonces, hermanos, Abraham tenía 75 años, pero tiene un problema. Abraham no tiene hijos. Sin embargo, Dios le dice: haré de ti una nación grande. Es la primera fase, o sea, un sueño, porque Abraham no tiene alguien dijo, no tiene ningún chamaco, ¿verdad? No tiene nadie. Ahora, la segunda fase, hermanos, es la decisión. Génesis 12:4 ahora dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. O sea, primero hubo un sueño y después hubo la decisión: ¿obedeceré a Dios o no? ¿Salgo de aquí o no? O sea, cada vez que tienes una meta, hay que llegar al punto de acción. Haces la decisión, haces a un lado los obstáculos y sales adelante. Accionas. O sea, la fe no es pasiva, la fe es activa. La fe toma la iniciativa. Primero Dios le da a Abraham un sueño. Luego Abraham hace la decisión de salir adelante. O sea, voy a dejar a toda mi familia, mi cultura, mis conocidos, y haré lo que Dios quiere que haga. Ahora, hasta aquí, hermanos, todo está muy bien. Pero luego viene la fase 3, y aquí empieza la incomodidad. Y la fase 3 es la demora, o la espera, la demora.
El problema, hermanos, que tenemos al vivir por fe es que nos impacientamos. Siempre hay una demora en el proceso de recibir un milagro. Génesis 15, del 1 al 6. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ahora, hermanos, ¿por qué llamo a esto demora o espera? Porque en Génesis 12, hermanos, ya Dios le había dicho a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Pero eso fue cuando Abraham tenía 75 años. Ya han pasado 11 años y Abraham ahora tiene 86 años. O sea que de seguro Abraham estaba pensando: ¿por qué la demora? ¿Por qué la espera? ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Entonces, para incrementar su fe, Dios le da a Abraham una lección objetiva. Le dice: mira las estrellas, cuéntalas, así será el número de los hijos que tendrás en tu descendencia. ¿Por qué hizo Dios eso, hermanos? Hermanos, un paso importante en el proceso de fe es que Dios quiere que visualicemos lo que va a pasar. Por eso le dijo: mira, lo cuenta las estrellas, mira. Tienes que verlo en tu mente para que llegue a ser realidad. Hay una frase, ¿verdad?, que dice que si lo puedes concebir y creer, lo puedes realizar. Bueno, ese es un dicho humano, pero la realidad o el hecho es de que si lo puedes concebir y creer, Dios lo puede realizar. O sea, no tú, Dios lo puede realizar. Quizás, hermanos, cada noche al acostarse Abraham se ponía de espaldas y miraba las estrellas, veía su futuro, mirando al cielo. Cada noche él recibía un recordatorio diario de que Dios lo iba a hacer padre de una gran nación, o sea, la nación de Israel. Pero hay demora, o sea, se está envejeciendo cada vez más. Entonces, una pregunta, hermanos: ¿cómo tratamos nosotros los tiempos de espera en nuestra vida? ¿Te gusta esperar? ¿Qué es lo que hacemos cuando esperamos? Hay 2 o 3 reacciones típicas, hermanos. En primer lugar, hay duda. Cuando hay demora, tenemos duda. En el verso 8 de Génesis 15 dice: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? Dice: ¿en qué conoceré que la he de heredar? O sea, tenía dudas Abraham. Es una reacción típica cuando hay demora en una promesa. Luego también hay desesperación. Es cuando ya quieres darte por vencido. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto? Ellos constantemente se desesperaban y decían: ya no aguantamos, volvamos a Egipto, regresemos a Egipto. Y la tercera reacción, hermanos, típica es el desvío. Y esto es lo que pasó con Abraham. Se impacientó, pensó: esto no resulta, no trabaja, no tengo hijos y estoy envejeciendo, voy a tomar el asunto en mis propias manos. En el capítulo 16 vemos el desvío que hubo. Sara, la esposa de Abraham, le dijo: ya no soy joven, no he podido concebir, ¿por qué no tomas a mi sierva y tienes un hijo a través de ella? Bueno, Agar le dio un hijo, ¿verdad? Ismael, el padre de los árabes. El Medio Oriente de hoy todavía está pagando el precio de la impaciencia de Abraham. O sea, Abraham se adelantó a Dios. ¿Y cuántas veces nosotros, hermanos, nosotros lo hacemos también? Le creemos a Dios,
pero tratamos a veces de ayudarle un poco. O sea que el paso más difícil en las fases de la fe es la espera, la demora. Pero la realidad es que no podemos apurar a Dios, porque Él sabe lo que está haciendo. Ahora, el paso número 4, hermanos, son las dificultades. Ahora vienen las dificultades. Abraham tuvo un hijo con Agar a los 86 años. Pero este no era el plan de Dios. Ismael no era el hijo de la promesa. Ahora, si vamos a Génesis 17, del 1 al 5, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Dios ahora le vuelve a hablar a Abraham y le vuelve a dar la promesa, pero Abraham aquí ya tiene 99 años, hermano. Esto es algo ya, como que era algo ya imposible. ¿Por qué se esperó Dios tanto tiempo? Y sigue diciendo en el verso 5, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y hermanos, aquí quizás Abraham estaba pensando, Dios, esta es la tercera vez que me lo dices. Me lo dijiste cuando tenía 75 años, luego a los 86 y ahora a los 99, pero no ocurre nada. Entonces Dios le asegura otra vez, pero Abraham no ve ninguna evidencia que realmente va a pasar. Verso 5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, hermanos, significa padre de muchas naciones o padre de mucha gente. ¿Cómo se sentiría Abraham, hermanos, cuando le llamaban Abraham, padre de muchos, y no tenían ningún hijo? Ahora, hermanos, fíjense lo que dice en el texto, si usted lo tiene ahí en su Biblia. Dice, te he puesto por padre de gentes. Y hermanos, si ustedes notan, se usa el tiempo pasado, te he puesto. O sea, este es el ejemplo al que se refiere Pablo en Romanos cuando dice, Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. O sea, está tomando algo del futuro y trayéndolo al presente y hablando como si hubiera ocurrido en el pasado ya. O sea, todavía no pasaba, pero dice, te he puesto, o sea, ya está. Entonces voy a explicar un poco más de esto en unos momentos. Pero es importante, hermanos, que entendamos cómo obra Dios en las fases de la fe. Otra vez, Dios te da un sueño, número 1, fase 1, Dios te da un sueño. Fase 2, hace la decisión de creer, obedecer. Luego la fase 3 es la espera o la demora. Luego la fase 4 vienen las dificultades. En esta situación, hermanos, Dios espera hasta que sea humanamente imposible para Abraham, totalmente fuera de su control. Pero por fin, hermanos, llega a los límites de su propia habilidad para manipular la situación, para conseguir los resultados. Y Abraham dice, ya lo he probado, he tratado todo. Y lo único que Abraham pudo hacer fue confiar en el poder de Dios. Yo no sé, hermanos, si algunos de ustedes alguna vez ha estado en una situación semejante. Has hecho todo lo que estaba en tu poder para realizar el sueño y no ves ninguna manera de hacerlo. No hay nada que puedas hacer. Estás agotado, estás cansado, sin energías y no hay manera de realizar por tu propia cuenta el sueño. Te das por vencido. Entonces Dios dice, ¿sabes qué? Ahora estás preparado, listo para el milagro. Y eso nos guía, hermanos, a la fase número 5, que se conoce como el callejón sin salida. O sea, que es lo que se llama la muerte de una visión. Y ese es un principio, hermanos, visto a través de las Escrituras, a través de toda la Biblia.
Abraham, hermanos, finalmente tuvo el hijo de la promesa. Génesis capítulo 21, verso 1 dice: visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. O sea, para ese tiempo, Sara tenía 90 años, Abraham 99 años cuando concibió. El niño nació cuando Abraham tenía 100 años. Dice verso 3 de ese capítulo 21. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Ahora, hermano, ya tienen al niño, ya tienen al hijo. Pero no es el fin de la historia. O sea que ahí pensamos, ya, ¿verdad? Ya por fin llegó el niño. Qué bueno. Pero luego en el capítulo 22, verso 1 dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Ahora quiero notar algo aquí, hermanos. Dice la Escritura, que Génesis capítulo 22, verso 1, aconteció después de estas cosas, dice que probó Dios a Abraham. Hermanos, nosotros, ¿verdad?, que leemos ahorita esto, sabemos que era una prueba esta. Nosotros lo sabemos porque aquí dice, ¿verdad?, lo probó. Pero Abraham no sabía que era una prueba, hermanos. Por eso es que tiene más relevancia la manera que él, porque si Dios le hubiera dicho: te voy a probar de esta manera, bueno, pues cuando a usted le dicen va a venir una prueba, pues dice usted dice es una prueba y Dios me va a ayudar a pasarla, ¿verdad? Pero Abraham no sabía que era una prueba. Nosotros sabemos que era una prueba, pero Abraham no sabía. Entonces, para Abraham muchas cosas no tenían sentido, no entendía lo que estaba pasando. Después de esas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí también hay algo importante, ¿verdad? Porque Abraham tenía dos hijos. Uno era el hijo, pues, que vino antes por decisión de él solamente, y el otro era el hijo de la promesa, y el hijo de la promesa era al que Abraham estaba esperando y al que amaba. Pero fíjense aquí el énfasis que le hace Dios: toma ahora a tu hijo. Yo siempre he pensado, ¿verdad? Puedo decir a Abraham, pues a Ismael, ¿verdad? Pues Ismael, pero no, le dice tu único. Aquí hay algo tremendo, porque por eso es que los descendientes de Ismael, ¿verdad?, que son primos de los judíos, esto no les parecería, porque aquí como que no está tomando en cuenta a Ismael. Le dice tu único, mi único Señor, si tengo Dios, Isaac, le dice, al quien amas. O sea que le está diciendo, ese es, ¿verdad? Y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, o sea que si esto no es un callejón sin salida, no sé qué es. Después de todas las cosas que habían pasado, ahora tienes que venir y tienes que ofrecer a tu hijo. Por fin, hermanos, a los 99 años, Abraham engendra a un hijo que nació cuando tenía ya 100 años. Tiene a su niño, su respuesta, su milagro. Entonces Dios viene y le dice: sacrifícalo, entrégalo. Otra vez, nosotros sabemos que era una prueba esta, pero Abraham no lo sabía, y estoy seguro de que Abraham no tenía idea de lo que estaba pasando. ¿Por qué, Dios? Verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enarmaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esa frase, hermanos, si tú tienes ahí tu Biblia, subraya: volveremos a vosotros. Esta, hermanos, es una afirmación de fe. Adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, ¿no había dicho Dios que Abraham sacrificaría a su hijo ahí?
¿No había dicho que su hijo moriría ahí? Sin embargo, Abraham, hombre de fe, dice, volveremos. ¿Qué pasó, hermanos? Bueno, Abraham pensaba que aún si le sacrificaba, Dios podría resucitarle, porque Dios hace dos cosas: da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Génesis 22, verso 6 dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo, y fueron ambos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. O sea que Abraham, hermanos, está creyendo todo el camino, todo este tiempo está creyendo Abraham. Está obedeciendo, pero sigue creyendo. Dios proveerá. Verso 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermanos, estos son los últimos segundos. Ya ha llegado a la cima del monte, todo está listo para el sacrificio, ha puesto su hijo encima del altar, levanta el cuchillo para sacrificar a su propio hijo, el hijo que representaba todo lo que había soñado, todo lo que había deseado, todo lo que Dios le había prometido, y no entiende nada de lo que está pasando, pero cree que Dios le había mandado a hacerlo. Está para sacrificarle, y justo al levantar el cuchillo, un ángel le detiene. Verso 11 dice: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Ahora, hermanos, esta fue una prueba. Como que Dios, hermanos, estaba diciendo: te voy a bendecir, Abraham, en gran manera, pero antes te voy a probar para ver qué es lo que más te importa, yo o la bendición. Hermano, no sé si algunos de nosotros podría hacer algo semejante. Yo, hermanos, personalmente, yo no sé si tengo esa clase de fe. Entonces entendemos, hermanos, ahora por qué Abraham es el modelo. Una fe increíble. No había precedente para esto. Abraham no tenía Biblia, no había sido escrita todavía. El primer libro de la Biblia, Génesis, fue escrito por Moisés, probablemente 400 años más tarde. En Hebreos 11:17 dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ¿cómo podría tener tal fe, hermanos, Abraham para hacer esto? Hebreos 11, verso 19 dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, hermanos, ahora podemos ver por qué el versículo en Romanos dice que Dios da vida a los muertos. Está hablando de Abraham. O sea, este es el ejemplo aquí. Otra vez, el tema principal de esta noche es cómo recibir un milagro. Y dijimos que Dios nos prepara pasándonos por diferentes fases o etapas. Primero, el sueño. Dios te da un sueño. Segundo, hace la decisión de salir adelante, invertir tiempo, dinero. Tercero, es la demora. El sueño no se hace realidad automáticamente. Luego, cuarto, vienen las dificultades. Parece que hay más problemas y cuesta más y más tiempo. Por fin llegas a un callejón sin salida donde parece que todo resultará en vano. Tu Isaac
tendrá que ser sacrificado. O sea, esa es la muerte de la visión. Pero luego viene el paso número 6, ahora, que es la victoria. La victoria. Dios te libra. La visión se hace realidad. Dios hace un milagro, provee una solución, cumple su promesa. En Génesis 22, del 13 al 14, dice: Abraham alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. O sea, esa es la fe. Dios en el último momento, en el último segundo, llega y suple. Hermanos, este principio de la muerte de una visión se ve a través de toda la Escritura. Fíjense, por ejemplo, Dios dio a Moisés una visión, ¿verdad? Un sueño de liberar a su pueblo. Y Moisés pensaba que iba a ser el libertador, quiso hacerlo por su propia cuenta, mató a un egipcio y enseguida vemos a Moisés pasando 40 años, fíjese, en Madián. O sea, ¿qué pensaba Moisés en esos 40 años? ¿Estaba equivocado Dios? ¿Qué del sueño? Hermanos, son 40 años en el desierto. Imagínense, 40 años, es mucho tiempo. Pues yo creo que cuando llevan como 30 años, y dijo, esa cosa que me dijo Dios de que iba a ser libertador, ya se le olvidó. O sea, imagínense, 40 años. Moisés tuvo la tendencia de dudar. Podría haberse desalentado, podría haberse desesperado, podría haber tomado un desvío, pero había una visión. Y después la muerte de la visión. Había una visión y luego la muerte de la visión. Y entonces Dios milagrosamente la restauró. Y con el tiempo podemos ver a Moisés haciendo lo que Dios años antes había dicho que haría. O sea, humanamente pensando, ¿verdad? Ya se murió esa visión, pero ustedes saben que se cumplió. Hablando de José, por ejemplo. Siendo joven, José tiene un sueño, se lo cuenta a sus hermanos. Les dice: un día ustedes van a arrodillarse delante de mí, y por los siguientes 40 o 50 años todo va cuesta abajo. Lo echan en un pozo, lo venden como esclavo, es acusado de adulterio, es encarcelado y olvidado ahí en la cárcel. Toda su vida va cuesta abajo. O sea, la muerte de una visión. Entonces Dios interviene milagrosamente, lo restaura como segundo en importancia bajo el mismo Faraón. Y si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús, Él viene al mundo y dice a sus discípulos: el reino de los cielos se ha acercado. Parece que se va a establecer el reino del cielo aquí en la tierra, pero de repente a los 33 años es crucificado. La muerte de una visión. Pero Dios, hermanos, se especializa en resurrecciones. Y vemos esto vez tras vez, hermanos. O sea que estas son las fases de la fe. Ahora, hermanos, volviendo a Romanos 4, ¿cómo nos prepara Dios para un milagro? A través de estas fases. Es probable que cada uno de nosotros estamos en alguna de ellas. Quizás algunos han tenido un sueño, pero no han tomado la decisión de salir adelante todavía. Algunos han salido adelante, pero hay demora, hay dificultades, callejón sin salida, vas a perder todo. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo sigues creyéndole a Dios? ¿Cómo puedes tener una fe como la de Abraham? ¿Cómo guardaba él su fe a pesar de las demoras? ¿Cómo superó la tentación de darse por vencido? ¿Cómo superó Abraham la tentación de darse por vencido? Verso 20 dice: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. O sea, no vaciló, no dudó. Era una clase de superhombre que no sabía hacer nada más que creer sin dudar. No, hermanos. Abraham hizo 4 cosas. 4 cosas que hizo Abraham y que nosotros tenemos que hacer si queremos ver un milagro en nuestra vida. Y quiero que las escribas. En primer lugar, Abraham puso su fe en Dios. Abraham puso su fe en Dios. Verso 17.
como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. O sea, Abraham es nuestro padre delante de Dios, dice, a quien creyó. Quiero que subrayes esa palabra, a quien. Abraham no creía en un principio, creía en una persona, no creía en sí mismo, creía en Dios. O sea, el primer principio para un milagro es a quién. O sea, él puso su fe en Dios, no en sí mismo. Hermanos, la fe no es simplemente una actitud positiva, algo mental. Si lo piensas, puedes realizarlo. No estoy en contra de actitudes positivas, ¿verdad? Creo en una actitud positiva. Creo que hay un lugar legítimo para la expectación, las creencias, el positivismo. De hecho, es la alternativa al negativismo. Pero la fe es creer en Dios, no en nosotros. Dice que Abraham puso su confianza, su fe en Dios. Es por eso que pudo creer que Dios podía hacer un milagro, porque puso su fe en Dios. Ahí en Hebreos 6:13 leemos, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Hermanos, los hombres juran por alguien mayor que ellos, pero Dios, hermanos, no tiene a nadie mayor por quien jurar. Dios dijo, quiero que sepas que estoy prometiéndote que vas a tener descendientes y estoy basando mi promesa en mi carácter. O sea, no podía decir Dios juro por fulano porque no hay nadie más grande que Dios. O sea, el carácter de Dios, hermanos, se basa en sus promesas. Otra vez en Hebreos, en el versículo 18 de Hebreos 6 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice aquí que Dios no puede mentir. Dios lo dijo, yo lo creo. Dios dijo, ocurrirá. Hermanos, una promesa es confiable en la medida del carácter de la persona que lo hace. Dios siempre cumple sus promesas. Entonces, ¿por qué no se desanimó Abraham? Porque puso su fe en Dios. En segundo lugar, su esperanza estaba basada en la palabra de Dios. Su esperanza estaba basada en la palabra de Dios. Romanos 4:18 otra vez dice, él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham no tenía una razón para creer, sin embargo, en esperanza creyó. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. O sea, su esperanza, hermanos, estaba basada en la palabra de Dios, estaba basada en una promesa. No era una promesa basada en deseos o en solo una idea. Su esperanza estaba basada en una promesa. Nos dice, contra toda esperanza. O sea, que era humanamente imposible, pero aún en una situación tan sin esperanza, Abraham creyó. Ahora, ¿cómo podemos nosotros aumentar nuestra fe, hermanos? Romanos 10:17 nos lo dice. Dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, si quieres aumentar tu fe, escucha más la palabra de Dios. Entre más tú asistes, verá, a los estudios bíblicos, mayor será tu fe. Nos alimentamos de la palabra de Dios. La palabra de Dios hermanos, es la comida que fortalece nuestra fe. Alguien dice, quiero tener más fe. Pregunto, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Estás asistiendo a la iglesia? ¿Tienes un tiempo devocional? Si no tienes nada de eso, entonces ¿cómo esperas que va a crecer tu fe? La fe viene de la palabra de Dios. Es basada en la palabra de Dios. La fe de Abraham estaba basada en una promesa. Entonces, ¿por qué Abraham no se desanimó? Puso su fe en Dios, su esperanza estaba basada en la palabra de Dios. En tercer lugar, miraba más allá de sus circunstancias. Miraba más allá de sus circunstancias. Romanos 4:19 que leímos, dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara.
O sea que Abraham miraba más allá de sus circunstancias. Yo no sé, quizás tal vez tú estás en este momento en una situación en donde necesitas un milagro, pero estás mirando el problema y no la solución. Estás mirando las circunstancias y no el que puede superar las circunstancias. Nota que dice aquí que Abraham, ¿verdad?, sin debilitarse en su fe, enfrentaba los hechos. Y eso es algo muy importante, hermanos. La fe no es pretender. La fe no es decir que no hay problema. La fe no es vivir en un mundo de fantasía. O sea, Abraham enfrentaba los hechos. Soy anciano, mi esposa es estéril, no hay manera de que podamos tener hijos. Enfrentaba los hechos, pero no se debilitó en la fe. Muchos piensan que para tener fe, hermanos, hay que ignorar la realidad. O sea que hay cierta clase, hermanos, de cristianismo hoy que piensa que si uno tiene fe, sencillamente hay que ignorar el problema. Abraham enfrentaba los hechos, pero no se debilitaba en su fe. La fe, hermanos, no es ignorar la realidad, no es negar que es una situación imposible, no es pretender que todo marcha bien. Yo les he dicho, ¿verdad?, que a veces he escuchado gente que uno sabe que no están bien, y cuando les preguntas, pura victoria, en victoria, hermano, en victoria. ¿Cuál victoria? O sea, ellos están negando su realidad. Hermano, la fe es enfrentar los hechos y aún así no desalentarse. Esto es lo más profundo que podría compartir con ustedes hoy, hermanos. La fe no es pretender que la situación no es imposible. Otra vez, la fe no es pretender que la situación no es imposible. Lo es, y tiene que ser imposible si va a haber un milagro. No es ignorar el problema, sino creer, a pesar de toda la evidencia contradictoria, que Dios lo solucionará. O sea, a pesar de todo, Dios va a solucionar esa situación. Abraham enfrentaba los hechos. Dios le había prometido un hijo. Sin embargo, a los 99 años se mira y dice, no hay manera. O sea, estaba enfrentando los hechos, pero no se debilitó. La fe es enfrentar los hechos, pero aún así no desalentarse. Abraham puso su fe en Dios. Abraham basó su esperanza en las promesas de Dios. Abraham miró más allá de las circunstancias. Y el número 4, dio gloria a Dios. Dio gloria a Dios. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, dio gloria a Dios. Todo el tiempo que Abraham esperaba el cumplimiento de la promesa, estaba dando gracias a Dios, alabando a Dios, glorificando a Dios. Hermano, la forma más alta de fe es agradecerle a Dios por adelantado. Hay un poder tremendo en la alabanza. La fe trae gloria a Dios. Dice, tampoco dudó. En el griego, hermano, significa vacilar entre dos opiniones, el dudar. Santiago, ¿verdad? Ahí en Santiago 8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Abraham, hermanos, no era inconstante porque glorificaba a Dios, daba gracias a Dios por adelantado. Entonces, ¿hay alguna lección aquí para nosotros, hermanos? Claro que sí la hay. Esta es la lección para nosotros, y está en Romanos 4, los últimos versos 23 al 25, y dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, o sea, su fe, ¿verdad? O sea que eso es para nosotros. Es por eso que estamos dedicando tanto tiempo en esto. Dice el verso 24, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Hermanos, Abraham creyó que Dios levantaría a Isaac de los muertos. Nosotros, hermanos, creemos que Jesús fue levantado de los muertos.
Verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, la fe es para todos los que creen. Tenemos el mismo Dios que tuvo Abraham. Amén. Amén. Lo que fue verdad para Abraham, hermanos, es verdad para nosotros hoy. Somos salvos por fe, tal como Abraham lo fue. Y así como Abraham recibió su milagro, nosotros también lo podemos recibir. Y Él nos enseña, hermanos, esta noche cómo lo podemos recibir. Quiero preguntarte, ¿necesitas un milagro? ¿En qué área necesitas un milagro? Tal vez en tu salud, las finanzas, el hogar, el trabajo, el matrimonio. ¿Dónde necesitas un milagro? Considera tu situación. Quizás la incredulidad te dice: mira el problema, mira las dificultades, mira tus debilidades. Nunca podrás realizarlo en tus propias fuerzas. Mira tu edad. Eres demasiado joven o eres demasiado viejo. Pero la fe dice: me doy cuenta de los hechos, pero aún así sigo creyendo. No sé en qué fase de la fe estás hoy. Quizás acabas de empezar, estás en la fe de soñar. Dios te ha dado tal vez un pequeño sueño, un sueño de lo que podría llegar a ser. Dios te ha dado una idea, una visión, una promesa. Quizás estás en la fase de la decisión, estás vacilando entre empezar o no. Tal vez estás en la fase de la demora. Has estado pidiendo que Dios conteste una oración y estás tal vez en la sala de espera. Dios te dice hoy: no dudes, no te desesperes. No hay que perder la esperanza. Las circunstancias cambian. No te desesperes, no dudes, no te desvíes, no tomes el asunto en tus propias manos. Quizás tal vez estás en la fase de las dificultades. Hay algo en tu vida que parece no tener esperanza. Creo, hermanos, que esta historia de Abraham nos enseña que nunca debemos perder la esperanza. Mientras vivamos, así, aun si murieras, Dios te podría resucitar si fuera su voluntad. O quizás estás en un callejón sin salida. Tus sueños tal vez están muertos ya. Todo está deshaciéndose y no ves la manera de ponerlo en orden otra vez. Dios es especialista en resurrecciones. ¿Qué hacer si necesitas un milagro? Pon tu confianza en Dios. Agarra una promesa. Mira más allá de las circunstancias y dile al Señor: ayúdame, Señor, a enfrentar los hechos como realmente son y mirar más allá de esos hechos. Luego da gloria a Dios y alábale. Di: Señor, quiero agradecerte por adelantado, porque sé que la respuesta está en camino. Póngase de pie, hermanos. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre, por este ejemplo de Abraham. Yo te pido, Señor, que tú hagas que se aplique esto a nuestras vidas, Padre. Ayúdanos, Señor. Mientras cantamos con Rutita, ¿por qué no reflexionas en esta noche? Jesús. Y como digo, tal vez, no sé si estás en una de estas fases de la fe o estás esperando algo de parte de Dios. Creo en ti. Afírmate en esta noche, mirando este ejemplo de Abraham. Afirma tu fe en el Señor. No dudes, no niegues tus circunstancias, no niegues los hechos, pero aún así mantente firme, mantente confiado. En mí recibe toda la gloria. Dice la palabra que Abraham no se debilitó en la fe, no se debilitó a pesar de sus circunstancias. Él siguió creyendo. Y Dios en esta noche viene y nos dice: sigue creyendo. No te debilites a pesar de las circunstancias, a pesar de tus circunstancias. No veas eso. Está ahí, no lo niegues. Pero que eso no impida que tú sigas creyendo. Gracias, Señor.